¡Yeah, tribu! ¿Cómo va la vida? Bueno, quiero hacer este encuentro para hablar de, esencialmente, las 11 formas en las que el ego se relaciona, o nuestra energía se relaciona con el ego, ¿vale? Al final, cuando nuestra energía, nuestra creatividad, nuestra forma de expresarnos ante el mundo se relaciona, se vincula con una actitud egótica, pues al final empezamos a hacer cosas que no queremos hacer y tenemos relaciones y, digamos, manifestaciones ahí fuera que están relacionadas con ese discurso interior egótico que nos impide, pues, vivir bien. Hay muchas, hay 11 en total, de hecho, de eso os quería hablar. Hay 11 manifestaciones de la energía vinculadas con el ego. Y para trabajar ese ego hemos desarrollado infinidad de herramientas de autoayuda, de conocimiento, y está muy bien porque nos está dando mucha perspectiva. Hablar desde nuestro autoconocimiento, expresarlo, compartirlo, nos está dejando un montón de, digamos, lazos de sabiduría con muchísimas personas que nos muestran, que nos reflejan realidades que resuenan con las nuestras y que nos animan, gracias a esos puntos de luz, a ir hacia ese punto concreto, hacia esa meta. La cuestión importante es que cuando una persona expresa su propia búsqueda, lo hace a través, por ejemplo, de un libro o de una charla como esta que estamos hablando, lo hace a través de bueno, lo hace a través de cualquier formato. Al final, cuando expresa su búsqueda, lo que acaba, digamos, haciendo patente es su problema y, digamos, de forma directa la solución. Problema y solución, pero no hay digamos, no se presta atención o no se construye, es imposible construir el camino que ha llevado desde el problema a la solución. Así que tenemos infinidad de libros de autoayuda. Yo he escrito autoayuda, de hecho, y no es que esté en contra del medio, pero quizás sí del formato, porque el formato es imposible que nos ofrezca una solución. Al final, lees un libro, tienes a una persona que habla de lo suyo, que habla de una fábula, habla de un encuentro, un desencuentro, te muestra el problema y la conclusión a la que ha llegado esa persona te la muestra, te la empaqueta en forma de solución, de decir, pues tienes que hacer esto. Normalmente se utilizan todo tipo de afirmaciones o afirmaciones que mucha gente repite un poco como un loro. O, digamos, realidades que para la persona que escribe eso, igual que yo, podría escribir de decirte, esta es la realidad que puede salvarte a la hora de superar una ruptura sentimental, una ruptura de pareja o una pérdida de cualquier tipo, un cambio, un traslado a otra ciudad, en el momento en que te sientas nostálgico, lo que sea. De repente te puedo ofrecer un contexto que tiene que ver con algo que yo he vivido y seguidamente la solución. Y decirte, y la solución a esto es esto. Pero ¿cómo he elaborado yo esa solución? ¿De qué manera he construido la forma que debilita a ese problema? ¿De qué manera he construido yo la solución? Esto sería como ver en un examen de matemáticas el problema y poner la solución y no hacer ningún desglose, ningún cálculo ni nada. Es decir, la solución es esta. Por ese motivo nos enfrentamos es decir, podemos coger un libro de autoayuda, ojearlo, un libro, una conferencia, una herramienta de cualquier tipo para el desarrollo personal y de repente estoy recibiendo datos que me están haciendo resonar porque comprendo muchas cosas pero no las acabo de integrar. Hay 3 fases en este trabajo de evolución personal que son el entendimiento, entiendo lo que me estás diciendo, la comprensión, comprendo lo que me dices, no solo lo entiendo, sino que lo comprendo, porque a lo mejor he vivido algo como tú, pero el trabajo tiene que ir hasta la integración, es decir, hacer que las formas que ha utilizado esa persona a la hora de describir su problema y solucionarlo, llevarlas yo a cabo. Y para eso se requiere una metodología, un método, una forma de actuar
que tiene que ver con alinear el pensamiento. Es decir, pensar, hacer y ser tiene que estar alineado. Esto es más viejo que el campo. Esto se ha visto ya, esto no es nada nuevo. Pero sí es nuevo la forma de verlo. Al final se han contado ya todas las películas posibles por contar, ya están contadas. Lo que pasa es que ahora hay que contarlas de una forma diferente para llegar al punto realmente que queremos llegar. La cuestión es que en esa, digamos, en esa expresión de la ayuda que yo quiero ofrecer a otro, aparece yo te lo plasmo en un formato, en un libro. El libro te llega, lo lees, resuenas con ello, te ofrece la solución, dices esto me va a cambiar la vida, te tiras 3, 4 días dándole vueltas, 5, y de repente se te olvida y se desvanece. ¿Por qué? Porque las formas que ha utilizado esa persona, las formas que son recuerdos, experiencias, reflexiones, divagaciones, todo de acuerdo a formas concretas aprehendidas por esa persona, es decir, integradas por esa persona, que tienen que ver con su camino, te las plasma y tú te quedas con una interrogación así grande, grandota en la cabeza diciendo, ¿por qué me falla a mí esto? ¿Por qué yo no consigo que esto me funcione? ¿Por qué me compro este libro y he asistido a este webinar y me he comprado no sé qué cosa? Y el trabajo hay que hacerlo, es decir, hay que poner en manos de la persona, iba a poner un ejemplo, esto es como cuando, es un ejemplo que pongo habitualmente, esto es como cuando la diferencia entre escuchar inglés y hablar inglés. Yo ahora más o menos me defiendo hablando inglés después de haber viajado para arriba y para abajo, pero por lo general, sobre todo cuando llevo mucho tiempo sin practicarlo, yo lo escucho y lo oigo, lo entiendo perfectamente. A ver, lo entiendo, lo dice, vale, bien. Pero a la hora de hablarlo, a la hora de construir el idioma, ya es diferente. Es decir, no es lo mismo recibir una información que crear esa información. Y esto es lo que está ocurriendo con la autoayuda. Es decir, la gente recibe información de otras personas. Se ponen ahí, ya está, ya me he metido en la cabeza. Creo haber metido a esa persona en mi cabeza, que no es así en absoluto. Entonces, la construcción de la autoayuda, de mi desarrollo personal, de mi camino, tiene que ver con la construcción de mis propias formas mentales. Y esto es súper importante. Y creo que, bueno, pues yendo por aquí y por allá, gente que viene a trabajar conmigo, me hablan de este tema. Me hablan de algo que no es popular, que probablemente se popularice pues en lo sucesivo, que yo lo tengo muy claro, lo tengo claro desde hace años, que no se trata de escribir, sino de que escribas tú. Para ofrecerte una guía no tienes que escuchar, para aprender inglés no tienes que escuchar inglés, sino que tienes que trabajarlo, tienes que construir tú las formas, asociar conceptos, módulos, esos conceptos que son los que yo llamo en mi argot, en mi idioma, gramas. Los gramas son conceptos mentales que tienen que ver, pues, por ejemplo, este móvil pues podemos sacar muchísimos, infinidad de conceptos que construyen esa identidad que yo estoy percibiendo, de esta energía. Pues plástico, rugoso, liso, duro, pesado, grávido, luminoso, lo que fuera, lo que sea. Todos esos gramas construyen la identidad de teléfono. El teléfono en sí mismo pues, no puede divagar en el éter, sino que siempre está asociado. Esto es muy importante, siempre están asociados los gramas que construyen una identidad a muchísimos otros gramas construyendo identidades que tienen que ver con personas, situaciones y cosas, es decir, espacio y tiempo. Entonces, la realidad formada por conceptos, toda esta realidad conceptual, se arma, se construye, se encaja como si fuera un puzzle para construir escenas, escenarios en los que yo pues vivo, me desarrollo, resueno, disueno, lo que sea. La cuestión es que esos conceptos simples, sin identidad, igual que no tiene identidad una hormiga sin su hormiguero, igual que no tiene identidad una neurona sin el resto de millones de neuronas, esos gramas que están asociados de repente en un contexto, pasan a ser un cronograma, cuando muchos conceptos construyen un escenario de vida, una situación que recuerdo, han manifestado un cronograma. La cuestión es que ese cronograma está evocando un momento en el espacio y el tiempo. Y por lo general, si el cronograma
es conflictivo, de repente despierta en mí una emoción conflictiva, el haber hablado con tal persona y esa persona me dijo no sé qué, o me dejó, o mi jefe me echó, o no cogí un avión a tiempo, lo que sea, genera un cronograma de culpa, de nostalgia, de incapacidad, de lo que sea. Es decir, un cronograma, un escenario mental vibrante en la frecuencia, en la longitud de onda, que me define cómo sea, es decir, cómo me sentí en ese cronograma, cómo me sentí digamos, en ese escenario, cómo me sentí cuando, por ejemplo, antes cuando perdí el avión. Y yo he sido de perder avión, yo solo perdí un par por lo menos. Pues me sentí que no me había organizado, que me sentí que había sido perezoso, lo que sea. Al final construyo un puntito construyo una imagen que me define con ese punto de no soy un tío organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa imagen, el ser en sí, el cuerpo y mente, lo que somos, la identidad de ser que somos, está definido por la imagen, por imágenes relativas a esos cronogramas, que hacen referencia a esos cronogramas. Así que si yo, por ejemplo, hace 5 años, o 5 meses, o 5 días, o lo que sea, el tiempo que sea, cuanto más tiempo peor, si yo estoy enredado en un cronograma, si yo estoy en un cronograma por ejemplo, me ha dejado mi pareja, ¿vale? Entonces empiezo a atacar a la versión inadaptada ante ese shock, ante esa hostia que me ha dado la vida, ¿no? De decir, "Ah, pero ¿cómo me ha pasado esto? Y lo otro, y no sé cuánto". Y claro, y entonces empiezo con la culpa. Claro, he sido así, he sido de esta manera, he sido lo otro, he sido... Y al final construye una imagen que genera un residuo, una imagen residual que va extendiéndose a lo largo del tiempo. Así que puede haber pasado X meses o incluso años, hay muchos casos, yo en el foro recojo casos de gente que lleva años doliéndose por una ruptura y ese dolor, ese dolor es está referido a la forma en la que yo me veo, la forma en la que yo me concibo. Así que yo puedo ponerme, digamos, de cara a los demás, de cara a la vida, pues puedo ponerme como muy alegre de la vida, ¿vale? Puedo estar como muy confiado, muy demás, pero resulta que, bueno, pues al final la asociación, el vínculo es con esa imagen, quiero decir, ¿vale? Es decir, puedo mostrar una fachada, pero en realidad estar vibrando en segundo plano muy latente por dentro, ¿vale? Con esa sensación de no ser capaz, no estar a la altura, no tener esto, no tener lo otro. Así que puedo hacer como que aquello está olvidado, barrer debajo de la alfombra, pero hay un plano vibracional subconsciente muy importante, muy poderoso, que está haciéndome vibrar en esa frecuencia y por tanto las situaciones que me estoy encontrando tienen que ver con cómo me veo. No tienen que ver con la suerte, no tienen que ver con los destinos ni lo otro, tienen que ver únicamente con la forma en la que me concibo. Y esto es tremendamente importante porque decía en una frase el otro día, que podéis leer en centro.cero.com, en el apartado de contenidos, frases, bueno, pues ahí hay un montón de lucubraciones y reflexiones de este tipo, ¿no? También las reflexiones generales conducen a estos pequeños conceptos, pero la frase de la que hablaba era: lo que percibes te concibe. A través de lo que percibes construyes, es decir, lo que tú percibes de la vida está construyéndote a ti. Si yo percibo que la vida es pues riesgosa, dolorosa, insufrible, difícil y demás, está relacionado con que mi aparato, mi herramienta, mi instrumento, lo que yo soy, no puede hacer frente a esa vida difícil, esa vida que he concebido como una barrera insalvable. Así que no me siento a la altura de esa situación. La cuestión es que esos, digamos, cronogramas donde mi mente está enredada, esos cronogramas que hablan de un escenario concreto
en cuyo escenario, que puede ser, ya digo, pueden ser mil cosas. Yo tengo miles de experiencias, igual que vosotros, de pues un momento en el tiempo en el que me sentí de la forma que sea, ¿no? Pero esos cronogramas están relacionados, por supuesto, digamos que fundamentan, construyen todo ese escenario, un momento cero, que es digamos, la raíz del drama. Si hablo del drama como raíz de todo, el drama tiene ese componente esencial que es un momento cero. No hay drama si no tienes un... Perdonad. No hay drama si no tienes ese momento cero, digamos, nutriendo la raíz del dolor. Es decir, si tú no recuerdas la forma en la que no estuviste a la altura, que no fuiste lo suficiente, que te sentiste vejado, humillado, desaprobado, rechazado por los demás, la manera en que hayas construido la realidad de ti ante la realidad que percibiste, ya digo, eso es un momento cero, y el momento cero al final tiene que ver con un momento que genera una línea de tiempo. Entonces yo puedo estar en el año 2020, pero si en el 2008 pasó una movida con amigos, con trabajo, un proyecto que se me fue a la mierda, alguien que me traicionó, lo que sea, y de repente sigo pensando, estando en 2020, sigo pensando en 2008 lo que tenía que haber hecho, claro, que no me queda... Pues al final estoy generando una línea de tiempo donde todas las consecuencias, en lugar de partir de una relación que fluye normal con lo que sucede, están generando, están, digamos, construyéndose a partir de ese momento cero, a partir de ese concepto que tengo yo. Así que todas las situaciones que vayan en cascada, las cascadas de acontecimientos que vayan sucediéndose, que son como ramas que se van ramificando los acontecimientos, si elijo este camino en lugar de este, porque no me siento bien, sino que me siento mal, al final todas esas pequeñas microdecisiones y ramificaciones del momento original tenderán a un momento pues, que a lo mejor me ha traído hasta vivir un desastre por completo a la vida. No tengo dinero y no tengo, me falta salud, me faltan amigos, vivo solo, lo que sea. Porque hay un momento cero en el tiempo en el que estoy aún atascado. Y ese es el gran problema, el drama. Y el drama está causado por un momento cero. Del momento cero, como un montón de cosas que quiero trabajar por aquí en los encuentros, pero daré un encuentro, ofreceré una charla sobre el momento cero y sobre muchos otros pequeños temas como este, ¿vale? Porque tienen muchísimo de lo que hablar. Y hay mucha filosofía y mucha física validada a día de hoy, ¿vale? Por ejemplo, la teoría de los muchos mundos que se lanzó en los años 50, la teoría de los muchos mundos habla de esos mundos que se abren a medida que tomamos decisiones. Tengo que tomar una decisión, ¿cómo me siento? ¿Bien o mal? Mal, tiro por aquí. Ahora, ¿cómo me siento? ¿Bien o mal? Pues algo regular. Y voy escogiendo de acuerdo a mi sentimiento más profundo, más subconsciente, voy eligiendo mundos, iba a decir, sí, realidades, que van generando o que van encendiendo o iluminando los puntos de una infinita malla que en la teoría de Wolfram, de la que hablé hace poco, la teoría de Wolfram, una teoría del todo, ha demostrado científicamente que puede validarse la teoría de cuerdas, donde se habla de las 11 dimensiones y demás, donde esa red a la que llamamos vida se enciende por unos caminos u otros, respondiendo a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos y demás. Y ese camino que se enciende, ese camino que se abre, se enciende, pero digamos se quedan apagadas las otras posibilidades, es decir, en un mar infinito de posibilidades, colapso esta y esta, pero el resto siguen existiendo. La teoría de los muchos mundos dice que cuando nosotros abrimos posibilidades porque elegimos un camino, el camino A es por el que seguimos, pero hay un mogollonazo de caminos a nuestra disposición a los que podemos acercarnos si vibramos de acuerdo a ese nuevo camino. Es decir, si he cogido el camino de no me siento bien conmigo, no estoy fuerte para hacer este trabajo, elijo un trabajo peor y entonces hay consecuencias peores. Los caminos, digamos, mi yo, que ha escogido el camino de la abundancia, de la riqueza y demás,
sigue ahí, es decir, en el mar infinito de posibilidades, en una malla punto cero de Wolfram, en un universo, en un multiverso con muchísimos universos paralelos, que es de lo que va esta historia, hay otras realidades, otras personalidades mías, digamos, coexistiendo, eligiendo esos caminos. Entonces, existen, pero para llegar a ellos, para llegar a esas, esto es lo mejor de todo, ¿no? Porque para llegar a esas posibilidades, lo único que tengo que hacer es cambiar mi plano vibracional. Y para cambiar la forma en la que vibro, lo que tengo que hacer es dejar de vibrar como el punto, ese punto cero, ese momento cero, que no me ha permitido ser como quiero ser, sino que me lleva por donde pues, la sociedad, el miedo, la incertidumbre y todo esto pues, me están llevando, ¿vale? Entonces, básicamente, sabiendo que la razón de todos nuestros problemas es el drama y que es muy necesario, muy importante, conocer cuáles son los momentos cero, que pueden ser varios. Puede estar relacionado con una relación de pareja, puede estar con una relación laboral, lo que sea, pero hay que identificarlo, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base y hablando un poco de lo que comentaba al principio, de decir, nuestra energía se manifiesta de 11 formas diferentes. Esas 11 formas diferentes tienen que ver con las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas, tiene que ver con las 11 esferas del árbol de la vida judaico, el tradicional, el ancestral árbol de la vida, con sus 11 esferas. Hay 10 esferas y una esfera número 11, la edad, que está, digamos, oculta y que engloba a todas las demás. Es el número maestro, el número 11, que reúne una escala de 1 a 10, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? El desarrollo, digamos, en este plano vibracional, biológico, terrestre. Entonces, la cuestión es que esas mismas, por ejemplo, esas mismas 11 dimensiones, esos 11 sefirot, están relacionados con los 11 números terrenales del tarot, con sus 11 números elevados, ¿vale? El tarot de Marsella son 22 arcanos mayores, con esas 11, esos 11 elementos, esos 11 aspectos humanos que tienen que ver con la envidia, la gula, la ira, el amor, la belleza, todo esto. Entonces, la simbología, la numerología más ancestral, la cabalística, habla de esas 11 manifestaciones del ser, esas 11 personalidades, que en mi idioma es un centrotipo. Es decir, un centrotipo es un perfil de personalidad que tiene una energía, un vector de energía concreto que incide en un plano concreto, es decir, pues yo soy constructor, yo soy sanador, mi trabajo tiene que ver con el arte, con la belleza, con la música, con lo que sea, ¿no? Al final, esas 11 vertientes posibles de nuestra manifestación como creadores, esas 11 manifestaciones pueden vincularse con lo egótico, pueden vincularse con el ego. Así que ese es el gran problema, ¿no? Que toda nuestra energía esté vinculada con el ego por el miedo. Y es un poco el trabajo que hay que hacer. Es decir, erradicar el miedo, que tiene que ver con erradicar, primero ser consciente del momento cero que hemos vivido y luego sublimar, trascender, porque erradicar y eliminar no se puede hacer con el miedo, el drama, el dolor, el recuerdo, no se puede, pero sí que puedo utilizar ese recuerdo para construir. Y aquí entra en juego el trabajo con mi forma de guiar, con mis guías. Mis guías son trabajos en los que, por supuesto, recibes lecturas, recibes una guía concreta de qué debes hacer, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. El trabajo tienes que desarrollarlo tú a partir de tus experiencias, tus conexiones, tus recuerdos, tus situaciones de vida, porque si no, si yo te ofrezco mi solución, no la puedes vincular a mis recuerdos porque son míos, evidentemente. Y no encontrarás formas, o te costará encontrarlas, o quizás si la persona te ha hablado pues de una forma a lo mejor muy empática, muy cercana, ha sido muy vehemente y hay un proceso de tiempo, de espacio y tiempo, pues a lo mejor sí de repente conectas con ciertas formas, porque a lo mejor se parecen a las de esa persona, hay cosas que tú has vivido que yo he vivido.
Pero por lo general hay muchas cosas que se pierden en el camino entre el problema y la solución. Y por eso la solución la tienes que crear tú, en plan, quiero crear una nueva visión de mí sobre lo que viví, sobre mi momento cero, hubo un momento de mi vida en el que lo pasé fatal, tengo que construir otra imagen de mí. Lo que hay que hacer es construir no a partir de guías que yo te pueda ofrecer, sino de guías que tú puedas escribir. Y para eso lo que hacemos es trabajar alrededor de 11 ángulos, 11 visiones, dependiendo que son aplicadas siempre, quiero decir, son aplicadas siempre a los 11 tipos de manifestación egótica que puedes vivir. Entonces, los centrotipos, que mucha gente me comenta, esto es como el eneagrama y tal y cual. El eneagrama, desde mi punto de vista, seguramente hay mucha gente a la que le funciona, me parece una obra muy, muy coherente, pero desde mi punto de vista está incompleto. Es decir, los saltos trinos en un centrotipo, si podéis ver la rueda que manifiestan los centrotipos, la rueda de 1 a 11, son saltos trinos, del 1 al 4, del 4 al 7. Sin embargo, los saltos en el eneagrama pues son saltos dobles, que son triples en el caso de la tríada 3, 6, 9. Además, hay un corte, hay tipos de personalidad, eneatipos, que no están conectados entre sí. Entonces, los centrotipos están fundamentados en la misma base numerológica, cabalística, ancestral que el eneagrama, es decir, tiene los mismos fundamentos. Por eso el 1 es el perfeccionista, el 2 el mediador, el 3 el poderoso, el 4 el dramático, el 5 es el reservado y a veces el genio. El 6 tiene que ver con el indeciso, el enamoradizo, tiene que ver mucho con la belleza, con la maternidad. Y todo esto está relacionado, no sé si tengo por aquí, a ver, sí tengo. Está relacionado en el tarot, siempre tengo por aquí el tarot. El tarot para mí es un trabajo de simbología, no es un trabajo de evidencia. No creo que, es decir, las personas que hablan de evidencia, de echar las cartas para leer el futuro y demás, pues me parece toda una farsa. Realmente el tarot es un lenguaje de símbolos que hablan de la reflexión, el reflejo de nuestra consciencia. El tarot está reflejando la consciencia del buscador. Sobre el tarot también habrá charlas, habrá encuentros y habrá conexión para un poco para hacer esas lecturas y para trabajarlo, digamos, no para mirar el futuro, pero sí para mirar las simbologías tan importantes como las que hablaba, ¿no? Es decir, se estaba hablando, por ejemplo, por ejemplo, el 7 es el vividor, el conquistador en el eneagrama, en los centrotipos. En la Sefirot, es decir, todos los planos donde se manifiestan escalas de 1 a 11 tienen un carácter marcado. El 7 en el tarot de Marsella es el número de la conquista. Hablaba antes del 6, ¿no? Que era la belleza, el enamorado, el indeciso, la indecisión. De hecho, el número 6 es el indeciso, es el dubitativo, los centrotipos. Y fijaos que este tipo está debatiéndose claramente entre dos posiciones, quizá madre, mujer, quizá una mujer más experimentada que otra, en fin, en cualquier caso la indecisión. Y todos, absolutamente todos los centrotipos tienen su reflejo en el tarot de Marsella, tienen su reflejo en la Sefirot. Y con esto quiero decir que tiene digamos, un fundamento, un conocimiento raíz que subyace a toda esta manifestación de 11 tipos, cada uno con su ego manifestado y con su creatividad manifestada. Por lo general, si un 6, que es el rasgo de la amabilidad, hablando del 6 antes, porque se me ha cruzado, ¿no? Pero es el rasgo de la amabilidad, si esa amabilidad, si esa capacidad de dar, esa capacidad de cuidar a los demás, el punto materno, ¿no? Que es muy valioso en sí mismo para hacer grandes cosas, sirve de nexo de unión como todo número par. Pero en cualquier caso, si esa energía está vinculada a un referente negativo como un momento cero de no me siento capaz, no estoy a la altura, ¿no? Al final esa energía eh, con la que debo incidir en los demás, una energía de unión, una energía
de amabilidad, de humanidad, pues de repente la transformo en indecisión. Y no llego a... No llego a... Salgo a correr, me da un poco el aire y ya empiezo con la tos. Bueno, al final ese punto de indecisión es el que está relacionado con mi ego. Y así con los 11 centrotipos, con las 11 personalidades, la escala de 1 a 11, cada una manifestando, insisto, un punto creativo y un punto egótico. Entonces, en el momento en el que está relacionado con el punto egótico, está relacionado con un momento cero. Y para eso lo que hay que hacer es trabajar. Lo que hago yo es trabajar con una guía concreta para cada punto. Aquí me he apuntado puntos que podríamos tratar en algún otro momento de forma más profunda, pero esas 11 guías, por ejemplo, la guía número 1, la guía que está diseñada para el perfeccionista. En la guía 1, si tú eres una persona demasiado perfeccionista, demasiado puntillosa, demasiado juiciosa consigo misma, si eres una persona que incluso, bueno, pues llegas a imponer, travistes la autoridad en autoritarismo y puedes llegar a pegar un puñetazo en la mesa y tener, bueno, pues al final lo que haces es esconder por tu lado más egoico, escondes un lado castigador. La cuestión es que esta máscara de perfección, de castigo porque no eres lo suficientemente perfecto, estoy hablando del centrotipo 1, que es el centrotipo que abre el camino al resto de energías. Hay que asentar algo para que el resto de manifestaciones energéticas pues tengan, digamos, esa estabilidad, esa coherencia, esa coherencia primaria. Y esa coherencia primaria se fundamenta en principios. Cuando una energía perfeccionista, una energía juiciosa, tenéis toda la información en los centrotipos, es súper, súper interesante y además son artículos súper grandes, ¿vale? No es decir, están en abierto para que podáis leer, es decir, ¿cuál me corresponde? Por lo general, ahora sigo con lo que os decía, por lo general los centrotipos, para saber qué me corresponde, es decir, qué tengo que trabajar, dónde está mi ego manifestado. Bueno, tú puedes saber, bueno, pues es que siento algo de incertidumbre o me siento de esta manera, bueno, pues entonces ya puedes más o menos orientarte, puedes ir hacia el centrotipo que necesitas, pero es posible que puedas empezar trabajando con tu fecha de nacimiento. Según la numerología, la fecha de nacimiento, al reducirla a un solo dígito, sumas todos los dígitos y si está entre 1 y 11, corresponde ese número al centrotipo concreto. Pues me suman 4, el 4 soy un dramático, soy una persona que acentúa mucho los dramas, un exceso de mundo interior que requiere de una visión hacia el exterior. Como soy muy dramático, soy mal pensado y pienso más de la cuenta sobre no sé qué cosa, bueno, al final mi ego lo que hace es construir una versión dramática de la vida. Esto en el caso del 4, que está muy relacionado con el 6 y está muy relacionado con el 8 y está muy relacionado con el 10. El 2 también, al final los pares manifiestan ese mundo interior en contraposición al mundo exterior de los impares. Pero todo esto puedes tener dar un primer paso a cuál es tu centrotipo, el tipo de ego que te representa, el tipo de energía que te representa que puedes manifestar hacia el ego, sumando tu fecha de nacimiento, reduciéndolo de 1 a 11. Es decir, me ha salido un 4, me ha salido un 10, me ha salido un 8, y leer, y echar un vistazo y decir, hostia, pues esto no, pues esto sí, a lo mejor estás leyendo el 2 y te casa algo más del 3 y del 8. Y puedes tener varias actitudes que tienen que ver con eso, pero siempre habrá un número eje que por supuesto puedes trabajar con 2, 3, ¿vale? Con 2, 3 premisas, pero siempre hay un número eje que de repente manifiesta lo que te pasa. Y es muy poderoso, muy, muy valioso de repente aprender a aceptar esa realidad, mi energía distorsionada ha ido por aquí, y ese centrotipo, de repente, digamos, lo sublimo mi ego relacionado con mi energía, y lo hago a través de lo que comentaba al principio y que es muy interesante y que explicaré en otros encuentros, ¿vale? Habrá encuentros para hablar de muchas cosas pormenorizadas, pero lo más importante, que es lo que forma parte de mis guías, que forma parte, no, que construye la esencia de la guía en sí misma, es la alineación pensamiento,
mente y cuerpo, o digamos, la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de ser, mi forma de comportarme. Pensar, hacer y ser es un trabajo, digamos, es una... esas tres unidades deben estar alineadas, deben estar perfectamente alineadas. Si yo pienso una cosa y hago otra, ya estamos liados. Ya lo que estoy introyectando hacia mi subconsciente, la imagen de mí que me estoy interiorizando, estoy integrando, es no estoy a la altura, no valgo, digo A y hago B y demás. Es decir, me estoy traicionando. Si me dejo, me dejan, que decía el otro día, ¿no? En la entrevista que me hicieron en Jefa de tu Vida, en la radio. Si te dejas, te dejan, ¿vale? Es decir, si tú estás introyectando por un momento cero de incapacidad, por ejemplo, la idea de que no estás a la altura, pues al final estoy desalineando pensamiento, acción y manifestación. Lo desalineo, le cambio el vector de energía, pienso una cosa y hago otra. Y interiorizo, insisto, una actitud negativa hacia mí, una actitud que me define, que define una imagen de lo que soy, que no voy a poder ocultar, que yo puedo decir, qué inseguro me siento, madre mía, y de repente venía alguien y decir, hola, ¿qué tal? Y ponerme como muy seguro y hacer fachada y todo, y te pones a hablar, sí, sí, claro, y te puedes tirar todo el pisto del mundo, todo, y de repente a los 2, 3 días, o a las 2 horas, o a las 2 semanas, de repente te ven el plumero. Porque no puedes ocultar por millones de microgestos, actitudes. Esto es algo que trabajo mucho en psicodrama. El tema del lenguaje no verbal, ver a la persona y decir, manifiéstate, habla esto, di esto, en voz alta, sube el tono, a ver qué pasa. Y de repente ver cómo mueve su cuerpo y ver cómo expresa y cómo se manifiesta, de repente da pistas de por dónde está, de por dónde está fallando su energía, de por dónde está manifestando su miedo a manifestarse, digamos, con plenitud. Esto es súper importante, porque el lenguaje no verbal, que es el que adquirimos desde chiquititos, desde que somos muy pequeñitos y no podemos hablar y hacemos lo imposible por mover nuestro cuerpo, ese lenguaje se queda con nosotros, el lenguaje no verbal. Y luego hay un mogollón de actitudes por cómo me siento por dentro, por cómo vibro, por ese momento cero dramático que está dentro de mí, pues a lo mejor de repente pues, me cruzo de brazos, las piernas, hago no sé cuánto, me toco, me pongo de medio lado, respondo de una manera o de otra, el tono de la voz, todo eso está definiendo a una persona con ese miedo generado, causado por una desalineación del pensamiento, ¿vale? De un pensamiento desalineado que no tiene, es decir, no va a hacerle conseguir lo que quiere, va a traerle solo la pena que tiene dentro. No, es que me vienen cosas, estaba atendiendo antes en el foro un caso que dice un chaval, pues es que he tenido muchos fracasos amorosos, no he conseguido hacer gran cosa, gran cosa, he caído con una, con otra, no he conseguido, y todo esto me ha dado una imagen muy negativa de mí. No, la imagen negativa ya la traías de serie, ya la traías por tu educación, las raíces siempre, padre, madre, son los causantes de absolutamente todo. No son culpables, pero son responsables, desde luego. Tienen que responsabilizarse cada uno de su de la forma en la que se manifiestan, igual que yo debo responsabilizarme en el caso de haber sido herido pues, por un jefe o por mi familia o por mi pareja o por un amigo. Esa persona no es la culpable, sino que yo soy el responsable, siempre. Entonces, a la hora de responsabilizarme de la imagen que yo estoy ofreciendo, lo que hago es alinear el pensamiento para responsabilizarme plenamente de lo que ofrezco al mundo, a las personas, por cómo son. Entonces, una guía no puede, jamás, no puede darte digamos, de decirte, alguien no puede darte, es que he leído muchas cosas, ¿no? O he leído a gente, no cosas, libros y tal, porque sobre todo leo textos clásicos y ancestrales y textos védicos y todo esto, donde hay una gran sabiduría. No leo literatura moderna, autoayuda, libritos y todo esto. Pero sí que veo a gente que viene con el rollo de, pues, es que he leído un libro que se llamaba Haz tus propios milagros o cosas así y pues sí, estuve ahí enganchado, pero luego, claro, evidentemente, es decir, para construir el camino que va hacia esa
completitud, hacia esa realización personal, espiritual, de sentirme bien con el pensamiento alineado, no puede venirte alguien a decir esto y esto es así, porque tengo que vincularlo a mis emociones concretas y sobre todo que disuelvan los momentos cero, los dramas que tengo yo. Un libro no me va a decir exactamente el caso concreto. Yo, por ejemplo, si lo hago en el foro, cuando me cuentas una historia, resuena con una historia mía y eso son consultas unipersonales que por esa misma razón pues tienen más sentido que lo que te puede ofrecer un libro impersonal. Una consulta personal donde tus formas son formas que yo te doy porque son formas con las que vibro, por recuerdos, por situaciones que tengo, me ayudan también a buscar un camino de trascendencia, de decir, pues mira, eso me resulta curioso porque sí es cierto que yo lo puedo tener trascendido, pero gracias a que tú me consultas, gracias a que la gente me consulta, de repente genero esa solución, genero ese camino y me sirve a mí mucho porque yo crezco gracias a esa expresión de mi camino, pero la otra persona de repente ve esas formas resonantes de decir, hostia, es que ahora comprendo qué imagen de mí me estoy introyectado dentro de mí, qué imagen, a partir de qué he hecho, quién fue la persona que reflejé ahí fuera y con la que me he identificado a la cual me he sometido. Y si esa persona dijo eres tonto, pues yo me he repetido 7 millones de veces que soy tonto y me he quedado en ese bucle, en ese disco, dando vueltas, pensando que sí, que soy un inadaptado, lo que sea, ¿vale? Entonces, las guías que yo estoy trabajando, mis guías esenciales, mis guías básicas, mis guías completas, todas las guías te proponen un trabajo, te proponen el trabajo de ser tú quien escribe, de ser tú el creador de esa autoayuda, porque eres tú quien te debe autoayudar. Si escribe otro, pues ya no estás autoayudándote, estás ayudándote a través de un tercero. La autoayuda es, genero yo mi autosistema por mi propio mecanismo y me pongo a escribir. Y libero todas esas formas y vinculo las formas que necesito hoy día a través de esas 11 premisas de las que hablaba, que están muy relacionadas con los centrotipos. Cada centrotipo cada centrotipo, cada relación egótica, cada manifestación del ego, cada manifestación del dolor, cada camino truncado, lo observamos a través de 11 premisas concretas. A través de 11 ángulos distintos vamos viendo todo. Claro, aquí la situación es que la mayoría de la gente, cuando tú le dices, si yo, por ejemplo, te digo, tengo un sistema infalible que es cojonudo, que es escribir y liberar tus formas y observarte y conocerte. Hostia, qué guay. Y te digo, escribe, pues te pones a escribir y te pones a escribir y escribes drama por inercia. La inercia de tu drama, que es todo ese drama que quiero sepultar, que sé que tengo, pero que prefiero tapar y que de vez en cuando aflora a lo mejor en forma de angustia, ansiedad, lágrimas, cualquier situación que me tiene en conflicto, aflora. Y luego lo vuelvo a tapar rápidamente. Y si te digo, escribe, pues dices, o sea, que mi pareja, y puede liberarte el hecho de hablar, que es un poco, creo que la terapia habitual, ¿no? Habla. Y sí que es cierto que es liberador y sobre todo que nos da un punto de consciencia. Pero la cuestión que yo propongo, que llevo proponiendo años y que funciona muy bien, que de hecho creo que es lo que mejor funciona, no creo en otra cosa, la verdad, es que tú escribas siguiendo esos 11 ángulos. Porque si yo te digo escribes por inercia y no hay una deconstrucción primero y una construcción después del camino hacia el que debes ir. No destruyes lo que había, no puedes construir algo nuevo. Entonces, si yo te digo, escribe sobre tu drama, ¡ay, qué bien! Voy a escribir. Vale, pero hazlo desde la gratitud, hazlo desde el desapego, hazlo desde la búsqueda de reflejos, de tratarte bien, habla desde la simplicidad. Cada día vamos a tratar un tema, de hecho yo envío una lectura a cada persona que trabaja conmigo, recibe una lectura que constituye el eje del día, constituye ese eje que le pone en esa frecuencia. Al final, toda la relación que tenemos con la información tiene que ver con una resonancia, tiene que ver con una manifestación mía expresada. Así que cuando la leo, primero es por algo y segundo que me deja un pozo ahí a lo largo del día. No es lo mismo ver un
capítulo de Bob Esponja que leerte una lectura que habla de, mira, la gratitud es esto otro, piensa a lo largo del día y al final te dejo unas instrucciones, una especie de código dentro de ti que te hace, digamos, vibrar en esa, no digamos, sino que te hace vibrar en esa longitud de onda. Hoy estamos sintonizados con la gratitud, hoy estamos sintonizados con la valoración del ser, hoy estamos sintonizados con la observación y autoobservación, y cada día un punto concreto, un ejercicio concreto para que tú desarrolles ese drama y sublimes la imagen que tienes de ti por ese momento cero. Así que, claro, cuando tienes que hablar del drama, pero tienes que agradecer ese drama, ¿cómo te sientes? Contrariado, contrariada, ¿no? Es decir, hostia, yo quería hablar de mi drama, pero ¿cómo voy a agradecerlo? ¿O cómo voy a sentirme de esta manera o de otra? Claro, ahí ya te fuerzas a construir y lo que haces es unir piezas, unir la solución que te estoy dando, que tiene que ver con un principio de vida, en plan, agradece y crece, que es mi principio número 4, ¿no? Claro, cuando tú agradeces, creces. Es algo, esto es habitual, es decir, los principios son universales, son principios de vida, los manejan millones de personas, autores, autoayuda, de todo. Es decir, ya no hay nada nuevo, ya lo comentaba antes, ya no hay nada por inventar, pero sí que hay que, digamos, darle la vuelta a ciertas formas que tenemos de trabajar porque no son válidas. Y la forma válida es construir a partir de a partir de ese principio de vida, de ese principio que me cala por dentro y que condiciona la forma en la que suceden las cosas fuera. Entonces, ocurren dos cosas en estas guías. Con mis guías, que es un camino de 22 días, es un camino de 3 semanas, un camino de cambio, suceden cosas a nivel endógeno, a nivel exógeno. A nivel endógeno hacia mí, hay cosas que dentro de mí cambian. Nosotros cambiamos el pasado cuando cambiamos los recuerdos, cuando recordamos cosas. Atención a esto porque es muy importante, porque el pasado no existe en ningún sitio. No podemos coger una máquina del tiempo e irnos hacia el pasado. No hay nada en ningún pasado porque el pasado solo es un producto de la mente. Entonces, cuando yo recuerdo cosas, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ya, pero si yo ahora, por ejemplo, una situación es que recientemente, tengo el ejemplo del jefe, porque recientemente trabajé con una persona pues, que sufrió mobbing en el trabajo y todo esto, y tiene una figura de un jefe déspota, opresivo, humillador y todo esto. Entonces yo le dije, vamos a cambiar el concepto que tienes de ti. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que cambiamos la forma? A ver, vamos a ver. Tú vas a seguir recordando que tuviste un jefe que era un cabrón, que era así, que era asado. Es decir, tú te vas a recordar perfectamente esa figura que necesitabas, por cierto, esa figura perfecta en tu camino, con todo su carácter y toda su mala leche, lo que fuera, como reflejo de las necesidades que debías superar, que esas manifestaciones que debías saltar por encima, ¿no? Pero de repente aparece esa persona y me comentaba, pero entonces voy a cambiar lo que he vivido. Pues no puedes cambiar lo que has vivido, es decir, vas a seguir pensando en los términos, vas a seguir recordando lo que sucedió. Perfecto. Lo único que vas a cambiar es el concepto que tienes de ti frente a esa persona. Ahora sientes, ay, hostia, me hizo polvo. Ojalá no me encuentre a alguien igual, ¿no? A alguien en la misma frecuencia. Eso es lo que cambias. Lo que cambias es, tipo, era un cabrito de la vida, era un cabrito, pero me da igual, es decir, me lo como con patatas a él y al que venga, porque estoy seguro de mí, porque estoy segura, porque me siento confiado, confiada, etcétera, etcétera. Y para eso lo único que tienes que hacer es cambiar la percepción que tienes de ti ante el conflicto. Y por eso lo que hacemos es trabajar en estas guías, construyendo la solución a través del cambio de percepción de mis recuerdos, es decir, tuviste una charla con esa persona, por ejemplo, ¿vale? Estoy un poco profundizando, pero tuviste una charla con esa persona. Esto es algo que podemos hacer, por supuesto, trabajo yo con mis guías, pero recomiendo a mucha gente que haga de esta manera, es decir, escenificando, expresando algo, porque el mero hecho, el simple hecho de ponerte de pie y hablar de algo y manifestar algo sintiendo verdad en lo que dices, ese algo, esa verdad construida con palabras, se integra en ti, ¿vale? Por supuesto, tiene muchísimo más proceso, más desarrollo, más trabajo, pero en esencia es eso, el psicodrama es eso. El psicodrama es trabajar mis conflictos, mis apegos, mis arraigos, mis duelos
trabajarlos a través del psicodrama, de la escenificación de lo que quiero sentir, no de lo que siento. ¿Cómo me siento así? Me voy a sentir de otra manera. Evoco el recuerdo y me manifiesto, ¿vale? Entonces, trabajamos entonces durante esos 22 días en crear esa nueva imagen, esa nueva percepción a través de recuerdos, a través de cosas que te han pasado, que le ha pasado a cada persona. Es decir, pues habla de esto hoy. Y ahí encuentra, siguiendo, atendiendo al principio concreto del día, de decir, pues el día de hoy, ¿qué es? El día 1, por ejemplo, siente la verdad. Siente la verdad en todo lo que pasa, siente la verdad en lo que dices, siente la verdad de quién viene, de tu pareja, de tu trabajo, de las cosas que haces, de si estás entrenando y estás entrenando de verdad, conectado, conectada, entregado a esa situación. Al final, este principio lo que hace es ponerte a veces contra las cuerdas, porque esto es de verdad, esto que estás viviendo. Bueno, pues entonces no, entonces pensamiento desalineado. Y al final los principios lo que hacen es alinear pensamiento, acción y manifestación a través de un trabajo con 3 disciplinas: meditación, psicodrama y yoga. Entonces, la meditación lo que plantea es que medites durante una serie de minutos después de recibir, digamos, ese enfoque en un punto concreto, de decir, pues hoy vamos a hablar de la gratitud. Pues yo medito, no es que medite en la gratitud, sino que medito y templo mis pensamientos, templo, calmo, ¿vale? Calmo mi mente y ya, digamos, tengo la mente enfocada. A partir de ahí empiezo a escribir y luego manifiesto eso a través de mi ser más expresivo, de mi voz, de mi cuerpo, manifiesto eso que he escrito, que he resumido como un principio, y luego hago un trabajo con el cuerpo, porque en el cuerpo se quedan millones de cosas y millones de mierdas, es decir, todos los registros emocionales, de duelos, de sentimiento de incapacidad, de en su día no pude hacer tal cosa. Bueno, pues a lo mejor no poder hacer tal cosa deviene al final, va desenlazándose esa cuestión, esa barrera y tienes un problema físico. De repente te haces un esguince, por ejemplo. Es decir, este tipo de cosas ocurren porque el cuerpo es una manifestación de nuestro pensamiento y registra todo lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Así que, por ejemplo, por hablar un poco del trabajo concreto de uno de los días, de uno de los centrotipos, de una de las personalidades creativas. En el día 1, el trabajo con el yoga, con el cuerpo, lo que hace es abrir las raíces, abrir las piernas y permitir que el campo raíz esté flexible, porque un campo raíz contraído, es decir, por ejemplo, cuando yo... ahora salen muchas, esto es una cosa curiosa, ahora salen muchísimos anuncios de cremas para los lumbares, la gente que le duele mucho la espalda y todo esto. Los dolores de espalda son cargas emocionales, tal y como está ahora la situación de que me falta dinero, de que no estoy, de que tengo problemas en el trabajo y todo esto, pues normal. Una crema no te lo va a arreglar, lo que te lo arregla es la forma en la que piensas de ti, la forma en la que te sientes adaptado a esas situaciones. Si yo, por ejemplo, tengo miedo, el campo raíz que tiene que ver con los arraigos, con las raíces que me anclan a la tierra, si yo tengo mucho miedo, tengo miedo, por ejemplo, a perder, tengo miedo a perder dinero y ando siempre, pues a lo mejor tengo problemas de estreñimiento, porque lo que hace el campo raíz es estrecharse. Al final, la acción de cada campo de torsión, de cada chakra, yo lo llamo campo de torsión porque es un campo de energía así helicoidal, es decir, energía en un vórtice de energía, que se manifiesta, que densifica los órganos de nuestro cuerpo. Los órganos acaban dañados o tenemos enfermedades o cualquier cosa por la forma en la que en cada nivel pensamos acerca de nosotros mismos, nos manifestamos. Por eso es muy importante el cuerpo. Así que hacemos 3 trabajos: cuerpo, voz y mente, voz y cuerpo, ¿vale? Y este trabajo se lleva a cabo de formas diferentes dependiendo de cuál es el centrotipo. Hablar de todos los centrotipos es muy largo, que intentaba hacer una cosa más o menos corta, adaptada, para que comprendáis por qué trabajo, cómo trabajo mis guías esenciales, eh, mis guías en general, pero las guías esenciales que están fundamentadas en este trabajo de alineación de 3 gramas, ¿vale? Los 3 gramas que componen un centrograma. En el apartado centro.0.com
metodología, aparece toda esta explicación, con grafiquitos y todo esto para que sea lo más sencillo posible. Entonces, con ese centrograma, que son 3 ejercicios, meditación, psicodrama y yoga, a lo largo del día, durante 11 días, a lo largo de 3 semanas, esos 22 días de trabajo, esos 22 días, digamos, en los que haces un switch, haces un cambio en el pensamiento, reorientas tu forma de pensar, te acompañas de mí a lo largo de 22 días, que es lo más importante, lo más valioso, creo yo, tenerme cerca. Oye, Carlos, me pasa tal cosa. Oye, y ahora mira esto. Por ejemplo, el tema de sueños. Los sueños son liberación subconsciente. Muchas veces cuando pasamos de la primera semana comienzan a manifestarse ciertas imágenes que tienen que ver con cosas que vamos destapando dentro de nosotros mismos, que vamos liberando, ¿vale? Entonces, todo esto es muy, digamos, es el trabajo que, el trabajo unificador, alineador del pensamiento. Si como 2, que es el 2 es la energía mediadora. Si como mediador no te sientes capaz, que el mantra del centro tipo 2 es yo soy importante, efectivamente, yo soy importante porque si no me siento importante y estoy de mediador, pues estoy pendiente de uno y pendiente de otro, siendo un eslabón de la cadena que puede partir en cualquier momento. Es decir, estoy en mitad de todas las situaciones. Si como 2 me siento inseguro, no me siento importante, ¿qué va a hacer mi construcción egótica? ¿Qué va a hacer mi energía al manifestarse como un ego? Pues ser un manipulador, que es lo que es un 2. Un 2 es una energía manipuladora que le dice a este no sé qué, le dice a este no sé cuánto, y al final tiene a todo el mundo hasta que le descubren, claro, que ese es el gran conflicto del 2, cuando es descubierto, que es lo último que quiere. Cada centrotipo tiene algo que resolver. Podemos tener 2 o 3 cualidades, pero a veces, sobre todo si por ejemplo tengo cosas del 2, del 4 y del 6, que son pares, se resuelven con uno solo. Pero en cualquier caso, antes de entrar en si tienes unos o tienes 3 o si tienes 5, lo más importante es que contemples este trabajo, esta creatividad, como una forma de alinear es decir, estar en coherencia con la vida, estar en aceptar lo que sucede, ¿vale? Aceptar cada cosa que hay, cada cosa que te rodea, porque estás plenamente enfocado en lo que piensas, dices y haces. ¿Eh? Entonces, teniendo en cuenta que lo que se consigue a través de este trabajo con mis guías, las guías de los centrotipos, de los centrogramas, lo podemos llamar, es la guía esencial en sí misma, que es de donde parte todo. Una vez eliges, digamos, este es el trabajo que quiero, por ejemplo, el número 5 es una guía muy demandada, es la guía de integrar la dualidad. Es decir, la dualidad es, tengo esto, pero no tengo, no tengo cualquier otra cosa, no lo sé. Entonces, la dualidad se resume con el mantra yo soy lo que no tengo. Es decir, yo soy lo que tengo, lo que soy, tengo 2 brazos, soy un ser humano, pero también soy todo eso que no tengo, tanto cosas materiales como emocionales, como a lo mejor la falta de pareja, estar en un duelo y demás. Y por eso la guía 5 tiene que ver con la pérdida, tiene que ver con, de hecho, el lema que resume, el lema de ese día 5 es perder para obtener, ¿no? Deja que se vaya para que vuelva, más o menos. No se trata de, hablando de relaciones, que mucha gente me sigue por temas de relaciones de pareja, pero no se trata de que yo deje ir para que vuelva, sino que dejo ir el conflicto, me siento, digamos, más tranquilo, más tranquila con la vida que me está tocando llevar, y gracias a que despejo ese plano de energía, ese campo de energía que está ocupado con una persona por la que sufro, cuando dejo ir, vuelve de otra forma. Igual que vuelve de otra forma todo lo que pierdes. Entonces, la guía 5, por ejemplo, está muy adaptada para superar una ruptura, está enfocada a superar una ruptura de pareja. La guía 6 para tomar decisiones. La guía 9 para convertirte en un guía, en una persona con voz y voto. Porque el 9 normalmente es el ausente, es el que está ahí como... Entonces, es muy bueno ver qué tipo de personalidad
hay en cada centrotipo, que tiene que ver con una energía fundamentada en lo más físico, insisto. Hablaremos de eso, teoría de Wolfram, teoría de cuerdas, momentos cero, líneas de tiempo, todo esto que es súper interesante, pero hacerlo de una manera, yo no soy físico, no soy matemático, no tengo esos, intento tener esos conocimientos, pero trabajo con un matemático que valida las cosas, un matemático que es Carlos Herrero, que tiene un libro que se llama La teoría del pellizco, que es una teoría acerca de la construcción del universo. Ojo. Y él valida todo lo que voy comentando, ¿vale? Es decir, quiero ser lo más coherente posible. No quiero venir y decir, no, la luz ultravioleta gamma y el arcángel San Miguel. O sea, a mí las cosas claras y reales, tangibles, lo más posible. Así que estamos hablando de 11 manifestaciones, 11 tipos de personalidades que tienen su eco en la psicología más tradicional. Hay un tipo de psicología, un tipo de perfil psicológico que coincide también con los centrotipos. Es decir, hay otra base, otra conexión, otra relación. Os invito a que trabajéis en ese descubrimiento de vosotros mismos a través de cada centrotipo, de decir, a ver, ¿quién soy yo? Pum, 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 y leo y tal, no, este no me casa, voy a mirar el 3, voy a mirar el 8, voy a mirar el 5, ¿vale? Podéis empezar con la de la fecha de nacimiento, aunque muchas veces no es orientativo, puede ser una aproximación, puede orientar, pero lo suyo es hacer un poco una investigación de campo. Y una vez se tiene, si decidís trabajar esa, esa realidad oculta, ese bloqueo emocional a través de la guía, sabed que hay que trabajar, que trabajaréis la alineación del pensamiento a través de 3 disciplinas, cuerpo y mente, porque es la única forma de trascender, de leerme un libro, echar así un vistazo a un libro y decir, hostia, qué cosas escribe este tipo, esta tipa, y que te guste mucho, bueno, pues te puede seguir gustando, puedo yo seguir gustando a gente que me lee, me parece lógico, pero leer solo no consigue nada, lo que hay que hacer es escribir, lo que hay que hacer es actuar, el secreto es actuar, es un poco un lema que tengo yo por ahí también suelto, ¿no? Y si echáis un vistazo al apartado de los centrotipos o en el apartado de guía esencial, aparecen todas las guías y aparece cada una con el motivo de decir, oye, si te sientes así, si te sientes de esta manera, si te sientes de esta otra, el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, si os apetece, si os resuena, sobre todo si sentís de decir, oye, pues mira, esta solución, esta toma de conciencia, esto que me están ofreciendo, es en lo que creo, si de verdad hay algo de verdad ahí que sentís que puede ayudar, yo os ayudo, os hago, poneros en contacto conmigo después de este pequeño seminario, de esta pequeña charla, poneros en contacto conmigo para hacer si lo necesitáis, perdona, si lo necesitáis, hacer una pequeña sesión informativa sin compromiso ninguno, ¿vale? De decir, oye, mira, Carlos, me pasa esto, pero también me pasa esto otro, o tú qué consideras, o que de qué manera, y os doy una sesión informativa en tiempo real, persona a persona, de tú a tú. Hacemos una videollamada, tenemos ahí una pequeña charla, sin ningún compromiso, insisto, únicamente para poder orientaros un poco y si decidís trabajar con algo concreto, con decir, oye, quiero trabajar estos 22 días, mi inquietud, quiero trabajar mi ansiedad, quiero trabajar la capacidad para tomar decisiones, quiero trabajar la forma de verme bien, de tratarme bien. Cada una tiene un aspecto concreto. Si queréis os oriento para encontrar ese aspecto en una sesión, insisto, informativa sin compromiso y si decidís trabajar, os hago un pequeño descuento en el precio que está marcado, ¿vale? Os hago un descuento para que empecéis a trabajar y bueno, pues para que tengáis digamos, otra perspectiva. Solo se trata de eso, estaba buscando ahí un adjetivo, una historia. Tener una nueva perspectiva, es decir, he pasado por estos 11 ángulos que me han hecho verme de otra manera, me he construido de otra forma, he trabajado con 11 momentos concretos, los 11 momentos cero de los que hablaba también, 11 momentos en mi vida en los que no estuve a la altura y de repente he sublimado todo eso. He construido una nueva imagen gracias a la imagen que tenía construida de mí, que no era válida, que estaba por piezas o que no era funcional. He construido un nuevo modelo de lo que soy para enfrentarme a la vida, para enfrentarme a una relación, a un nuevo trabajo, a un salto cuántico al final.
Entonces, en esencia, la guía esencial, la guía en sí misma, digamos, la guía raíz que trato, trabaja de esta manera, con estas cosas. Si queréis más información, os ponéis en contacto. En el apartado de contacto hay una pestañita que pone sesión informativa, ¿vale? Y cuadramos un ratito y charlamos y vemos concretamente de qué manera, ¿vale?, trabajar y estar más enfocados y estar más sintonizados con la realidad, con la vida, con el día a día, con mi forma de pensar, hacer y ser, vivir con el corazón. Al final, si echáis un vistazo a los artículos y reflexiones y vídeos que he subido durante todo el tema de la cuarentena, cosa que se seguirá extendiendo, pero al final estamos en esta carrera para vivir con el corazón, para vivir sin patrones, sin esquemas rígidos, sin estar pendientes de dramas y demás, sino que estoy viviendo el presente de corazón porque acepto plenamente lo que soy yo como yo mismo, entonces me permito una vida pues rica en impresiones y no en depresiones, ¿no? Mira, eso ya casi va para un tuit, eso es para un tuit, ¿no? Al final estoy dejándome llevar por lo que recibo, en contacto con la vida, en contacto con mis sentimientos, mis emociones, con el corazón, haciendo lo que creo que tengo que hacer. Y las guías son para mí el primer camino para empezar a trabajar de esta manera. Nada más, quería haceros llegar este pequeño o a lo mejor grande mensaje, pero un poco para clarificar un poco, dar claridad un poco a mi forma de trabajar, al menos los matices esenciales de cómo trabajo. Espero que os haya sido de ayuda. Os mando mucha, mucha, mucha fuerza y ánimo para todo lo que está por llegar. Chao.